Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en este momento en contacto con el doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador y analista político, para hablar sobre las preguntas, un tema que ha causado polémica, también algunas dudas en los ciudadanos. Pues hay dos tendencias, evidentemente, quienes apuntan a que se vote por el no, quienes apuntan a que se vote por el sí. No obstante, queremos aclarar algunas de las dudas que puede haber en este camino. Doctor Moscoso, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas tardes, Fausto, gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Y aquí estamos pues para responder a sus inquietudes. Gracias. Respecto de la pregunta 5, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una entidad pública que actualmente tiene el poder de designar a 77 autoridades. Básicamente tiene relación con la designación de autoridades de control. ¿Podría esto eventualmente volver esta competencia, de este tipo de designaciones a la Asamblea Nacional, lo cual sería quizá para algunos un retroceso? No, Fausto, primero porque el proceso de designación de autoridades de control que tiene el Consejo de Participación Ciudadana en este momento, en cualquier democracia republicana normal, tiene que estar en manos del órgano representativo por excelencia, que es la Asamblea Nacional. En el país se inventaron un organismo y dos funciones más, y este organismo pues es un botín político que ha servido para que los organismos de control y de fiscalización estén en manos del oficialismo, en un caso, o que ni siquiera sean capaces de ponerse de acuerdo, como ha pasado con el último consejo, para nombrar a los autoridades de control, y por lo cual han sido incluso destituidos. Entonces, claro, la gente se pregunta, bueno, pero ¿y esta asamblea mediocre que tenemos ahora va a ser la que va a designar a los funcionarios? Y lo que aquí cabe resaltar es lo que señalan los anexos, ¿no? Los procesos de nombramiento de las nuevas o los nuevos procesos de nombramiento de estas autoridades, ¿no? Que tienen una intervención ciudadana muy importante a través de comisiones técnicas de selección, en las que está incluida incluso la academia, valga la redundancia, y que no dejan o dejan muy poco margen a que se nombren candidatos a dedo, ¿no? O autoridades a dedo, ¿no? Sino que estas comisiones tienen un importante rol en el nombramiento de estas autoridades, lo que va a incidir, esa es la idea de la pregunta, en que se nombren a las personas más idóneas para esos cargos, ¿no? Ahora, lo que ocurre dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, también en estos procesos de designación se cuenta con comisiones ciudadanas de selección, inicialmente en algunos casos, y esto podría ser básicamente lo mismo, pero trasladado a la Asamblea Nacional. Un poco la preocupación es que, si bien hoy por hoy hemos sido testigos de que la designación de autoridades termina siendo un botín político dentro del Consejo de Participación Ciudadana, donde también se juegan minorías, mayorías, oposición y tal, ocurre lo mismo en la Asamblea. Básicamente no habrá un cambio radical en esto. La diferencia, Fausto, es que si la Asamblea no llega a ponerse de acuerdo, las autoridades entran a sus, o sea, se posesionan de sus cargos en un tiempo perentorio, ¿no? Entonces, en ese lapso, pues, quienes encabecen las ternas que han sido enviadas por las comisiones técnicas en unos casos o por el Ejecutivo en otros, serán quienes entren a posicionarse a ese cargo si es que la Asamblea no logra resolverlo, ¿no? Ahora, en cuanto a la conformación de las comisiones, es interesante los procesos de conformación que tienen, que están justamente incluidos en los anexos, que lo que se pretende es justamente evitar la politización de estos organismos. La política siempre estará presente en toda decisión que involucre a la institucionalidad del Estado. No se puede tener un sistema perfecto, pero debemos pensar, Fausto, que la Asamblea es el órgano representativo por excelencia, que es lo que señalé al principio. Y pues ahí están los verdaderos representantes. En este momento tenemos una entidad que a partir de la Constitución de 2008 era una entidad que era nombrada en un sistema endogámico con el CNE, se nombraban entre ellos mismos y se quedaban con el control de todas las autoridades, facilitando
la impunidad y la no fiscalización al gobierno de turno. Luego de la consulta de 2018, esto pasó a la ciudadanía. Justamente ahora el 5 de febrero también vamos a elegir consejeros de participación ciudadana, pero no sabemos quiénes son, no sabemos cuántos candidatos hay, no pueden ser miembros de un partido político, no pueden hacer campaña, entonces no tiene ninguna lógica. ¿Cuál es el resultado? El resultado que tuvimos es que el primer presidente de este consejo elegido de esta forma está sentenciado por corrupción. El segundo, está también destituido por corrupción. Y por el otro lado, tenemos una absoluta burla de los candidatos ahora al Consejo de Participación Ciudadana, que en teoría no podrían hacer campaña y no podrían pertenecer a un partido político, haciendo campaña y identificándose en algunos casos con un partido político en específico. Claro, en algún momento pensamos inclusive que podía ser que estas candidaturas podían llegar un poco camufladas detrás de representando a un partido político, pero ni siquiera ha habido opción del camuflaje, es directo, ¿no? No, sí, ni siquiera disimulan. Entonces, claro, y el CNE cruzado de brazos, ¿no? Eso es lo que más da pena. Entonces, pero en todo caso, todo esto va a todos estos elementos, Fausto, nos llevan a eso, ¿no? Que este organismo pues nunca debió existir, no debería existir. Lamentablemente se necesita de una reforma, de un procedimiento diferente para reformar la existencia de este organismo que tendría que pasar por la Asamblea, y con esta Asamblea tan mediocre que tenemos, pues no vale la pena correrse el riesgo, pero por eso se ha optado por la enmienda para al menos quitarles las funciones de nominación y que todo, o sea, es increíble, no han nombrado absolutamente nada desde que se posesionaron, una cosa de locas. Ahí hay más de 17 autoridades, creo, encargadas, porque el Consejo no ha podido nombrarlas. Entonces, ineficiente, politizado, absolutamente controlado por 5, en realidad son 5 personas las que controlan el Consejo, y entonces así no se puede nombrar a las autoridades más importantes del país, ¿no? Y que además son autoridades que deberían ser absolutamente independientes de los otros poderes. Claro, y hemos visto, si no hay fiscalización. Hemos visto en estos últimos días también cómo la Corte Constitucional tuvo que ayudar a un proceso de designación del presidente del Consejo de la Judicatura, algo que no habían sido capaces durante más de 10 meses, algo que la Corte Nacional de Justicia consideró en una resolución del Pleno, como una burla por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Iban ya por la 5 terna y no la 5ª terna, y no se logró nombrar al presidente del Consejo de la Judicatura. Hemos analizado con el doctor Arturo Moscoso la pregunta número 5. Vamos a revisar también qué es lo que ocurre respecto de la pregunta número 6, que dice así: ¿está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público llevado a cabo por la Asamblea Nacional, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo número 6? Esto se refiere al Consejo de Participación Ciudadana, que creo que es un poco el centro de la polémica. Lo que usted ha mencionado hace pocos instantes es precisamente la preocupación que se genera. Es un Consejo de Participación Ciudadana que no ha caminado, que no ha nombrado autoridades, mucho menos hablar de investigar casos de corrupción, por ejemplo. Bueno, pero este procedimiento es interesante porque, igual que en los procedimientos establecidos en la pregunta anterior, vuelve a la Asamblea la posibilidad de nombrar a estos consejeros, y que además nuevamente hay una intervención de comisiones técnicas y la intervención de todas las funciones del Estado y otros organismos constitucionales autónomos para enviar delegados a esas funciones, ¿no? Entonces es un mecanismo que abre muchísimo más, creo yo, la posibilidad de tener un control de quiénes son y quiénes van a esos cargos. Como he señalado, en estos momentos son una serie de desconocidos. ¿Quiénes serán los que irán a ganar? No se tiene idea de quiénes son ni quiénes quedarán elegidos. Y lo importante, Fausto, es que además sus funciones quedarán muy limitados en caso de que gane la pregunta anterior, la pregunta 5, ¿no? Porque ya no tendrán estas funciones de nominación que tienen ahora y pues simplemente se dedicarán a perseguir la corrupción en la medida de sus posibilidades, ¿no? Veamos
veamos si eso funciona a la larga. Yo, como le digo, Fausto, soy partidario de que este organismo debería desaparecer. Deberíamos tener una constitución que solo contemple las 3 funciones clásicas, incluso este invento amorfo que nos trajeron en el 2008 no tiene ningún sentido. Pero en todo caso, creo que con este par de preguntas en algo se recuperará la institucionalidad y se devolverá a la ciudadanía la posibilidad de controlar a quienes van a estas entidades como cabezas, ¿no? Ahora, si bien analizamos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ha tenido ningún tipo de efecto, al menos positivo, en cuanto a su gestión en la conducción de en las necesidades de los ciudadanos, pero este otro planteamiento que usted acaba de hacer, y es debería eliminarse el Consejo de Participación Ciudadana tal y como está concebido, porque ha sido desde su creación, más allá de inútil para los ciudadanos, quizá muy útil para los gobernantes de turno. Sí, por supuesto, ha sido Fausto, el Consejo de Participación Ciudadana fue la piedra de toque para que el Ejecutivo controle el resto de funciones del Estado. Por eso el gobierno de Rafael Correa se transformó en el autoritarismo que fue, con absoluto control del Consejo de la Judicatura, mediante el cual controlaba la justicia, con absoluto control de la Fiscalía, con absoluto control de la Procuraduría, con absoluto control del resto de entidades de control. Todos afines al gobierno. Veíamos cómo dejaban de ser cabezas de estas entidades y pasaban a ser asesores o funcionarios del gobierno de Rafael Correa, o viceversa, ¿no? Ya ni siquiera disimulaban. Entonces, para eso sirvió, ¿no? Para controlar perdón que mi perro también se enfurece, creo, el Consejo de Participación. Pero bueno, ¿no? Entonces, al menos lo que se está preguntando creo que es algo que todos deberíamos apoyar, ¿no? Quitarle esas funciones para que deje de ser ese organismo que permita cooptar el resto de funciones del Estado y limitar el ejercicio de la justicia, de la fiscalización, del control de la corrupción, etcétera. Quienes están haciendo campaña por el no, quienes están en la oposición, han dicho reiteradamente que esta consulta popular, y refiriéndose a los anexos, por ejemplo, tiene trampas. Identifica como analista, quien ha revisado detenidamente y detalladamente las preguntas y sus anexos, ¿existe la posibilidad de una trampa? No sé dónde quieran ver trampas. De pronto, para quien quiera malutilizar estos cambios. No, yo no creo. Yo creo que yo he escuchado la retórica de la oposición para el no, es una retórica absolutamente vacía, ¿no? No hay realmente razones fundamentales de peso como para no apoyar la consulta, ¿no? Y creo que la ciudadanía sí lo ha entendido, y por eso el apoyo mayoritario que tienen la mayoría o todas las preguntas, ¿no? En las últimas encuestas ya lo estamos viendo. No sé a qué trampas se refieren, pero esa es una retórica que se quiere utilizar simplemente para asustarle a la gente, y decirle o hacerle creer que con estas preguntas el presidente Lasso se va a quedar con el control de estas entidades o algo por el estilo, y no tiene nada que ver, ¿no? Si nosotros analizamos detenidamente y seriamente los anexos, vemos que más bien el papel de la ciudadanía en estas designaciones es fundamental, y va a ser mucho más transparente que el que ha venido utilizando el Consejo de Participación, en donde no sabemos quiénes manejan los concursos, cómo se eligen a las comisiones técnicas o a las veedurías para la selección, y donde es absolutamente inoperante, y las consecuencias son que no tengamos nombradas las entidades de control, y que incluso hayan sido destituidos por la Corte Constitucional los últimos consejeros, ¿no? Importante también que la ciudadanía conozca que para garantizar esta selección de autoridades de control, como hemos mencionado, defensores públicos, contralor, fiscal, Consejo Nacional Electoral, entre otras autoridades, que si es que gana el sí en estas preguntas, lo básico es escoger bien a los asambleístas, a quienes nos representan en el legislativo, escoger bien eventualmente también a nuestros gobernantes. Por supuesto, ahí tenemos que mejorar no solo la calidad de la política, sino la calidad de nuestros votos, ¿no? De por quién votamos.
porque nosotros nos quejamos de la asamblea mediocre que tenemos, pero quienes les pusieron ahí somos los ciudadanos, ¿no? Entonces, creo que es importante. Y bien que me haces esa pregunta, Fausto, porque aquí esto creo que tiene que ver mucho con las otras dos preguntas, ¿no? Las anteriores, que también son de reforma institucional, que es la reducción del número de asambleístas y la modificación a la normativa de los movimientos políticos para que los movimientos políticos sean o se conviertan en organizaciones políticas de verdad, ¿no? Ahora tenemos tantos candidatos y tantas organizaciones políticas compitiendo en las elecciones seccionales justamente por la permisividad que ha dado la Constitución y el Código de la Democracia para la formación de movimientos polítictos. Se volvieron partidos de alquiler electorales. Exactamente, movimientos de alquiler que están al mejor postor, porque es muy fácil formar movimientos políticos en el país, y lo que va a ser la pregunta 5, me parece, o 4, es justamente el volver más complejo el formar movimientos políticos para que justamente no sean utilizados como partidos de alquiler, como bien has señalado, ¿no? Importantes reflexiones sobre las preguntas de la consulta popular. Hemos estado con el doctor Arturo Moscoso, a quien agradecemos por haber estado con nosotros, por su tiempo, por su análisis respecto, esta vez, de las preguntas 5 y 6, respecto de las autoridades de control y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un organismo que ha sido seriamente cuestionado, pues las pruebas y las respuestas están hace pocos días, 7 de ellos destituidos por resolución de la Corte Constitucional al incumplir una sentencia, entre otros incumplimientos. Doctor Moscoso, gracias por estar con nosotros. Gracias, Fausto, siempre a las órdenes. Buenas noches. Gracias, buenas noches, decía el doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador y analista político, hablando sobre qué debemos saber sobre las preguntas 5 y 6, como hemos dicho, respecto a las autoridades de control y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.